Bienvenidos al Rincón de Rochi, bienvenidos a Reaction. Bueno mi gente, ¿qué tal? Aquí nuevo día, nuevo vídeo, viernes de reacciones y hoy os traigo lo nuevo de Chanel, Antillas. Había muchas ganas de ver qué es lo que nos traía. Es cierto que, si no me equivoco, ¿vale? A no ser que haya sacado algún single, pero bueno, estoy en la página oficial de Spotify de ella. Lo último fue el disco de Agua y se sacó en enero del 2024, por lo cual estamos hablando de cerca de un año y medio que Chanel no nos traía nada nuevo. Sabéis que yo me voy a enrollar, que yo voy a contar, yo voy a decir cositas, iré haciendo los paros correspondientes por el tema de copyright, pero tengo cositas que contaros. Lo primero que voy a decir: estoy muy orgulloso del tercer puesto de Eurovisión que nos trajo Chanel. Para mí es la mejor representación que hemos tenido por España, tanto visualmente como en el puesto, lo orgulloso que yo lo viví. Sí, hemos tenido otras representaciones que han quedado, que no han quedado tan bien y que también estaba yo muy orgulloso en su momento cuando fueron, pero Chanel para mí es la mejor de todas, hasta el día de hoy, que la semana que viene tenemos Eurovisión. Pero bueno, yo iré haciendo paros, os iré contando, os iré dando mi opinión de ciertas cositas, iremos hablando, vamos a reaccionar a ello. Veo que no ha sacado videoclip, no sé si lo sacará más adelante o no. Vamos a reaccionar a ello adentro vídeo, tengo muchas ganas. Chanel, Antillas. Ya no me asusta que me den con la fusta, muerde la fruta y dime que no te gusta, si me disparas espero que al menos apuntes bien, no solo tú. Vale, empieza, no me lo esperaba así, pum, pum, con un beat ahí. Bien, de momento empieza como fuerte, potente, es una canción muy cortita. Yo os voy a decir una cosa, yo para mí es una artista que por desgracia, no sé si por la gente que le rodea, no sé si por cómo está influenciada o no sé si porque ella misma se la ha subido a la cabeza, no tengo ni idea, es que no tengo ni idea, no sé qué es lo que ha podido pasar, pero la hemos visto aquí y hemos visto haciendo así, pero en picado, o sea, no la hemos visto así, no, la hemos visto así en picado. Es cierto que este vídeo no va a gustar, me juego el cuello a los chanelistas, no va a gustar, yo voy a decir mi verdad, ¿vale? Desde el cariño, desde el respeto. Pero es que los chanelistas no tienen la línea muy fina, como haya algo que no les gusta, van a muerte contigo. Y son cuatro que hacen ruido, pero no vea el ruido que hacen. Y eso es una realidad. Yo voy a decir una cosita. Lo dicho, yo no sé si es por la influencia que ha tenido, porque le rodean o por ella. Sabemos todos los problemas que hubo. Bueno, sabemos a cuentagotas, porque también no han dejado saber la verdad al 100%, de que si el baile no lo puede hacer porque está registrado, o a lo mejor sí que lo puede hacer pero tiene que pagar y ella no le sale del papo tenerlo que pagar. Eso es una realidad. Yo quiero decir una cosa también a favor de Chanel. A mí me parece muy buena persona, a pesar de todo el hate que ha tenido durante toda su carrera. Me parece muy buena persona. Yo tengo un amigo que es amigo de su mejor amiga, ¿vale? Y cuando a mí me operaron la primera vez de mis hernias, esto fue 2 meses antes de que Chanel representase en Eurovisión a España, yo recibí un audio de Chanel. Y eso es así, lo tengo guardado con un cariño enorme. Hola John, ¿qué tal? Soy Chanel y nada, este mensaje es para enviarte muchísima fuerza, muchísima luz y muchísimo amor. Te envío un abrazo y un besito muy fuerte. Recibí un audio en el cual me daba mucho ánimo, que saliera todo bien con la voz de Chanel y para mí fue algo que dije, wow, cualquier artista además con lo ocupada que está en este momento, que haga esto, la verdad es de valorar, porque mira, estamos diciendo también, pues la de vídeos que estoy haciendo, por ejemplo, de Melody, y yo sé que me ve en redes sociales, pues cuando cuelgo las cosas, porque lo veo, porque tú ves cuando visita, ¿vale? Las historias, y ni siquiera se molesta en dar un like, ¿vale? O sea, ahí se demuestra una cosa y se demuestra la otra. Tengo que decirlo, que también estoy muy contento con Melody, que me la amo y que sé que nos va a hacer una representación enorme y que voy loco por ver ya cositas de la puesta en escena. Bien, que me voy del tema. Bueno, vamos a seguir y luego sigo contando. Santa buena, soy también la más puta.
Puedo hacer magia, yo puedo hacer maravillas. Perfume, pétalos de rosa y cacarilla. Tengo un rito aquí en la frente de las Antillas, para que no puedan levantarse de la silla. Bueno, de momento me está moviendo el cuerpo. Eso me gusta. Bien, más cositas que deciros. Justo cuando yo ayer sabía que en cuestión de horas, porque yo sigo en Instagram a Chanel, pero claro, como ahora estoy liado con mis reacciones, estoy liado pues con los temas de Eurovisión, no me había parado a mirar su perfil. Y el otro día, ayer, perdón, me salió pues una historia de ella y cuando le das pues estaba anunciando lo de las Antillas. Y cuando me metí en su perfil me di cuenta que había eliminado todo, absolutamente todo de su perfil y solamente ha dejado 2 posts por el tema de las Antillas, como si empezara de cero otra vez. Ya sabemos que Chanel más de una vez ha abierto el Twitter, se la ha quitado, la ha vuelto, la ha quitado, pero es la primera vez que veo eso en sus redes sociales. Entonces, yo antes de empezar este vídeo he querido indagar. ¿Y qué es lo que acabo de ver? Os cuento, porque me he quedado todo loco. O sea, Slow Mo estuvo hecho con la discográfica BMG, Right Manager and Administración, ¿no? Bien, hasta ahí bien. El disco de Aqua lo sacó con Sony Music, que es lo último que nos ha traído. Y me acabo de enterar que Antillas está registrado con Chanel Terrero under exclusive licensure to One Prom. O sea, artista independiente, se lanza como artista independiente Chanel. Ha abierto su propia discográfica, su propia producción, para ser artista independiente, ¿vale? O sea, al final no va con una discográfica por todo lo alto. Me quedo todo loco, empieza de cero, pero de cero. No sé si esto ya lo sabíais o no lo sabíais, yo me estoy enterando y lo traigo, la verdad, flipante. Vamos a seguir. Delante de mi presencia se arrodillan. Bueno, tiene un algo, ¿eh? Qué descaro, yo vengo de las Antillas. Empieza el plan B, creen que probaron mi miel, pero ando cambiando de piel. Ya me cansé, no tengo tiempo para usted. Esto no me gusta. Yo soy muy sincero. Os he dicho hace un momento que wow, me pegaba un subidón, me parecía muy guay, me movía el cuerpo. Esto no me está gustando. Irme dejando vosotros en comentarios. ¿Sabíais esto de que se estrenaba como artista independiente? Otra cosita. Yo si no mal recuerdo, el single este que sacó, el primer single que sacó después de... lo voy a mirar, un segundito. Vale, ya estoy por aquí, bien, es que quería mirarlo para no... El primer single que sacó después de Slow Mo fue el de Toque y lo sacó el 25 de octubre del 2022, justo cuando se anunciaba la semana de las candidaturas, no sé si fueron las canciones o los representantes del Benidorm Fest para el 2023. A mí me pareció una cagada increíble, hablando mal y claro, porque yo dije, a ver, estamos ahora todo el mundo pendiente del Benidorm Fest nuevo, ¿qué haces tú esta semana lanzando el single que no te va a hacer ni Dios ni puñetero caso? Y eso fue lo que pasó, nadie le hizo ni puñetero caso. Luego, pues, a ver, como digo, tiene a sus chanelistas, pues que le repiten, al final este tema llega a los 5.800.000, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Yo me parece otra cagada monumental sacar el single de las Antillas justo la semana con los ensayos de Eurovisión. Pero corazón, si estamos todo el mundo pendientes de Eurovisión, es que ni los eurovisivos van a estar pendientes de tu nuevo single. Es que no van a hacer ruido. Haberlo sacado o 2 meses antes o sácalo un mes después. Pero sacarlo la misma semana que estamos en previos ensayos de Eurovisión, pues mira, sí, los 4 que hacemos reacciones te vamos a traer, pero y los chanelistas van a hacer ruido en redes sociales, pero poco más. Es que no organizas bien ni la fecha, y esta vez eres tú porque eres independiente. Claro, es que ahora ya no podemos ir a echarle la culpa a la gente que te rodea, a la discográfica o Pepito de los Palotes. No, es que acabamos de ver que eres independiente. Tú has elegido cuándo lanzar esto. Así que, corazón, si no triunfa o si no funciona esta semana, es culpa tuya. Punto y pelota. Bueno, vamos a seguir con las Antillas. No con ron y café.
Guerrera desde que nací, difícil de repetir. Si la toco lo convierto en platino, pa' lo que no aguante mi tallaje. Brillo en la noche. Se me está haciendo, fíjate, ha empezado bien, pero se me está haciendo ahora pesada, ¿vale? No, hay muchos beeps, hay muchos sonidos, mucho ruido, ¿vale? Como digo yo, muchas cositas, muchos efectos y poca chicha, no sé. La portada tiene un hate guay, no sé si sacará videoclip o no, yo espero que saque el videoclip, si lo saca, pues corazón, haberlo sacado el mismo día porque te hubiera hecho reacción también, es que estas cosas están muy mal pensadas, de verdad, no lo sé. Bueno, vamos a seguir, va. Vengo del río, vuelvo y acepto tu desafío. Bueno, yo de momento tengo un bajón que te cagas, ha empezado muy bien, ya os lo he dicho, me ha dado un bajón increíble. Yo de verdad, año y medio para esto, me da muchísima pena, es que me da muchísima pena y rabia a la vez. Porque es que yo creo que le metieron tantos pajaritos en la cabeza de que era una J-Lo a la española, ¿vale? Yo me acuerdo que se llegaron a decir cosas que yo no sé si esto era verdad o no era verdad, pero el rumor estaba en la calle, de que ella tenía un caché súper mega alto porque le hicieron creer lo que le hicieron creer y que ni siquiera la llamaban para intervenciones porque pedía lo que pedía y la gente, los conciertos, los tal, le decían, pero guapa, si solamente tienes una canción, solo tenías slow-mo, ¿cómo puedes ir pidiendo ese dineral? Primero cosecha una carrera y luego ya podrás poner un caché. Hay que empezar la casa desde abajo, desde los cimientos, no la puedes empezar desde arriba con un techo de oro, no. Y que conste, y que repito, que me parece la mejor representación de España, una cosa no quita la otra, que me la quiero un montón en ese aspecto, que me parece una niña muy buena y de buen corazón por lo que hizo conmigo, porque yo tengo el ejemplo claro y en privado y que, oye, pues que hizo un gesto muy, muy, muy bonito, pero me da mucha rabia, tío, es que me da mucha rabia, no sé si le están poniendo zancadillas o es que ella no para de darse golpes contra la pared, es que no entiendo qué es. Delante de mi presencia se arrodillan. Qué caro, yo vengo de las Antillas. Puedo hacer magia, yo puedo hacer maravillas. Es que tiene como muchos cambios de sonido. Los de rosa y cacarilla. Tengo un ritmo. ¿Veis ese ruido? Aprendí de las Antillas. No sé cómo se le llama, eso que es una bola que tiene sonido. Parece que estoy escuchando esto es muy cubano, ¿verdad? Me da la sensación que estoy escuchando ese sonido. Es lo que os digo, veo muchos sonidos, muchos efectos, muchas cositas, muchos ecos. Todo eso está espectacular, pero me falta que la canción me recorra algo que no me está recorriendo. Me está recorriendo una mala leche porque veo que otra vez pues va a ser un tema que no voy a tener en mi playlist. Y me da mucha rabia. Pa' que no puedan levantarse de la silla. Puedo hacer magia, yo puedo hacer maravillas. Perfume, pétalos de rosa y cacarilla. Tengo un rito que la aprendí. Pa' que no. Bueno, estoy viendo que está a punto de acabar porque además es cortísima, 2:25, no viene ningún puente, a no ser que venga ahora, a 20 segundos antes de acabar la canción. No hay ni siquiera un puente. Es que está como mal estructurada la canción. Pa' que no. ¿Lo ves? Delante de mi presencia se arrodilla. Bueno, eso está acabando. Yo de verdad tenía muchísimas ganas. De hecho, yo colgué una historia de cuando ella colgó los de estos Antillas. Y yo colgué una historia que dijo, wow, se viene temazo de Chanel. Y vaya chorro de agua fría me acaba de caer, lo siento. Qué descaro, yo vengo de las Antillas. A ver, sonidito, campadita. No, sí, a ver, un 10 en los efectos, la verdad. Le ha metido todo lo que había por meterle, se lo ha metido. Pues bueno, no sé, dejadme vosotros qué os ha parecido. Sé que este vídeo no va a gustar a los chanelistas, lo siento. Hay que ser realistas, me da mucha pena. Es que ojalá que hubiese un pedazo puto tema, un productor que la cogiera y ¡boom! Unos arreglistas que fueran la leche. Es que estoy por ponerla en contacto con mi marido
y decirle que te haga una pedazo producción, un pedazo tema para que lo saques y explotes. Porque sí, mira, yo canto como el culo, y lo digo, y es verdad, canto como el culo, pero me hace unas pedazos producciones mi marido, unos pedazos temas que yo sin ser nadie, tengo mis canciones con más reproducciones de las que tiene algunas ellas en su propio Spotify. Y no he salido en televisión nunca, y no soy nadie. Es que te lo digo de verdad, estoy por escribirle y decirle, ponte en contacto. Además, mira, vivimos muy cerquita de donde ella ha vivido toda la vida, donde está tu madre. Estoy por decirle, mira, vente un día a mi casa, mira aquí el estudio, que mi marido te haga algo, porque, de verdad, no sé, es que ya no sé ni qué pensar. Pero es que, ¿sabéis cuando se habla de que tenemos artistas en España de primera, segunda y de tercera? O sea, de primera, os voy a decir, pues tenemos a una Lola Índigo, a una Aitana, una Rosalía. Yo en segunda línea, por ejemplo, pues podría decir que tenemos pues a una Edurne, tenemos a una Soraya, tenemos a una Malú, fue antes muy alta pero ahora está en segunda línea. Son artistas porque que no llegan a trascender fuera de España, pero es que luego tenemos artistas de tercera y de cuarta. O sea, de tercera, pues, ¿qué te podría decir? Algunos triunfitos. Yo es que a Chanel ya no sé si poner la tercera o poner la cuarta, porque son de estos que se empiezan a olvidar y me da muchísima rabia. Muchísima rabia porque tenía un potencial, y tiene un potencial increíble. Es una tía que nos lo demostró en Eurovisión. Y me da muchísima pena. Bueno, mi gente, hasta aquí. No quiero ser tampoco cruel. He dicho mi opinión, creo que desde el respeto, pero he dado mi opinión sincera. Eso es real. Habrá gente que dirá, desde el respeto no, porque sé que me van a venir. Es que sé, este vídeo va a tener muchos hate. Lo sé, lo siento. Hay que ser sincero, ¿vale? Yo amo a la Chanel de Eurovisión. Esta Chanel de aquí, me da pena. Es que realmente la palabra es pena, tristeza. Me da bajón. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Apoyarlo con un dedito si os gusta. Suscribiros, compartirlo por donde queráis. Si no lo queréis compartir, pues no lo compartáis. Bienvenidos a todos los haters a este vídeo. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Cuidaros.